Política, Producción y Trabajo junto a Fanny Vega en este espacio de información y reflexión, y estamos recibiendo aquí a un representante del agro argentino, un hombre de Coronel Pringles, que es una localidad que está a unos 130, 150 kilómetros, un poco antes de llegar a Bahía Blanca, en el sur de la provincia de Buenos Aires. Manuel Abel Domínguez, presidente de la Sociedad Rural de Coronel Pringles, muchas gracias por estar en Política, Producción y Trabajo. No, muchas gracias a ustedes por invitarme, así que estamos acá. La idea, usted vio, hoy es 24 de marzo, aniversario de uno de los capítulos más tristes de la historia argentina. Todos debemos aprender algo de ese capítulo. ¿Cómo se vive en la actividad del agro en este momento? Estas fechas así, ¿tienen algún valor reflexivo para el hombre del campo argentino? Y para algunos tienen un momento reflexivo, para otros no tanto, porque algunos piensan de una manera y otros de otra manera. Yo no he venido en este momento para hablar de este tema, sino he venido para hablar de los temas del campo. Y bueno, sí, ¿y cuáles son los temas del campo que a usted le parece que son los más interesantes, que le importa a la gente del campo? Más o menos lo que me he estado hablando acá con Ricardo. Pero de eso se trata, pero la política tiene muchas complejidades y siempre incide en la vida diaria. Es importante vivir en democracia, por empezar. Eso es muy importante. Eso es importante, pero vivir en democracia como se debe vivir en democracia. Bueno, hoy estamos delante de una renovación presidencial en condiciones inéditas. Es la primera vez en 32 años, 33 años de democracia, que no vamos a tener dudas de que va a haber una continuidad democrática, que el mandato del actual presidente va a seguir otro presidente constitucional en término y forma. Otro presidente constitucional. Así es que en esto la verdad nos interesa mucho saber cómo está el campo en este momento, en esta situación, en este contexto internacional en que los precios internacionales han bajado, la rentabilidad del campo argentino también se ha resentido. Sí, perdimos 10 años de una época de muy buenos precios que no los vamos a ver, yo pienso, en todo este siglo venidero. Puede ser que me equivoque en este momento, pero estos precios que tuvimos tan buenos del trigo, de girasol, de soja, no se van a volver a ver. Con retenciones y todo eran muy buenos, eran muy buenos precios. Las retenciones es una cosa que no tienen que existir, es el único país del mundo que tenemos retenciones. Y hoy las economías regionales están pasando un momento muy difícil, tanto en la economía regional del trigo, el cual no se puede vender, lo vendés a un precio vil a que lo estás vendiendo. Hoy está quedando el trigo, están pagando 900 pesos la tonelada, le queda al productor 650 pesos y un equipo de trigo de 30 toneladas te queda 20.000 pesos. El trigo es un elemento que nos llama particularmente la atención. Creo que prácticamente en un mes y medio, en los próximos 2 meses diríamos, ya se inicia la campaña de siembra del trigo. Sí, exactamente. ¿Cómo viene ese proyecto de siembra de los productores de trigo de Argentina? Y en los productores viene muy mal, porque hoy precisa un rendimiento en campo propio de 4.500 kilos para salvar los costos, a los costos que tenemos hoy y a lo que vale el trigo. No hay perspectiva de que valga más, así que si no hay un cambio en la política del gobierno o del gobierno venidero que venga, que sí, que dicen que van a sacar retenciones, y eso, si hay eso, puede haber un cambio importante y que se vuelva a sembrar más. Pero también eso hay que esperar, así que no se sabe bien lo que va a sembrar el productor agropecuario. A propósito de lo que siembra hoy, cuando hace pocos días la Presidenta de la Nación anunció de algún modo que a los pequeños productores se les iba a devolver algo del dinero que estaban pagando en retenciones. ¿Eso les da algún alivio, por lo menos a aquellos sectores más pequeños? Eso se va a devolver, no se va a devolver de las retenciones, eso se va a devolver del Tesoro Nacional. Y no es que se va a devolver de lo que entra de esa parte de las retenciones. Bueno, el anuncio fue de esa manera. Claro, pero no es así, es del Tesoro Nacional va a salir ese dinero. Al pequeño productor hasta 100 hectáreas le van a devolver 45.000 pesos, pero no se los van a devolver todos juntos, se van a devolver por mes. Así que va a ser una compensación, o no sé cómo llamarla,
pero que le van a devolver 3.700 pesos por mes. O sea, sería como durante un subsidio. Sí, una cosa así. Pero el productor lo que no quiere es subsidio, el productor lo que quiere es trabajar, recibir, poder vender cuando quiere vender y que valga el cereal lo que tiene que valer y que no existan las retenciones. Como yo decía, el único país del mundo que tenemos retenciones. Al productor más grande que tiene 700 toneladas va a recibir 31.000 pesos, recibe menos, va a recibir 2.500, 2.600 pesos por mes. Y tienen que estar también con todos los papeles bien organizados. Con las cuentas al día ante la FIP. Exactamente, ante la FIP y estar en el registro de operadores, todas esas cosas que no muchos productores, lamentablemente, por esta decadencia que vamos teniendo en el sector de la producción agropecuaria, que en estos últimos años han desaparecido o han cesado, diríamos, que han buscado otro rumbo, unos 60.000 productores. Claro, algunos se quedan con el campo y no lo han podido seguir sembrando. Unos los han vendido, otros han arrendado, pero se han retirado de la parte del campo. Que eso es, la verdad que es una cosa terrible, tendríamos que decir que nos esté pasando a nosotros, a los argentinos. ¿Cuántos productores están nucleados en Carvap? Que es la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Carvap. Aires y La Pampa. Somos 116 rurales en la provincia, sociedades rurales que estamos adheridas a Carvap, en la provincia de Buenos Aires y La Pampa. Y Carvap compone Confederaciones Rurales Argentinas. Pero en Carvap somos 116 productores, que debemos ser unos 36.000 productores más o menos, estimativamente. Representantes de todas esas entidades que representan a tantos productores que son asociados. Y productores grandes y pequeños en este caso. Productores, nosotros no se distingue el productor. No los diferencian tanto. Tiene problema el productor chico, el productor mediano, el productor intermedio como el productor grande. Nos referíamos más a la siembra, o por lo menos al campo, a los sembradíos. ¿Qué pasa con el aspecto agropecuario? Sí, ¿qué pasa para la siembra? Sí, bueno, no ha tomado decisión. Las reuniones que nosotros tenemos no sabe qué hacer el productor agropecuario. El fertilizante se ha encarecido, el combustible se ha encarecido. Y sembrar para perder plata y que desaparezcan más productores, no podés hacerlo. Así que se verá de acá al mes. Nosotros estamos en nuestra zona ya a mediados de mayo ya se está sembrando el trigo. En otras zonas ya el 15 de abril se está sembrando el trigo. Tienen que tomar la determinación ahora, pero está muy difícil el tema. Por eso fue que las entidades se hizo esta cesación de comercializar, que empezó el miércoles pasado a las 0 horas y terminó el día sábado, que fue la verdad con un acatamiento pero muy importante. No salieron camiones, no sacaron guías de Hacienda y de vacuno, también fue muy bien, hasta los lecheros apoyaron y aguantaron y comercializaron la leche el día sábado. ¿Y cuáles son las expectativas o qué le genera más expectativa a la gente de campo hoy en día? Hay unos meses todavía para transitar y seguramente estarán esperando qué oportunidades pueden llegar a ofrecerles las distintas corrientes políticas. ¿Qué esperan ustedes? Bueno, nosotros lo que esperamos es que no se tengan retenciones al campo y que los impuestos de nosotros, de la renta agropecuaria, el 82% se va en impuestos, todos los impuestos que tenemos, impuestos provinciales, impuestos nacionales, impuestos municipales, y que reciba el precio que valga su mercadería, que se pueda, vuelvo a repetir, que se pueda exportar y vender cuando el productor tiene la necesidad o quiere venderlo. Lo mismo pasa, hemos perdido el mercado de granos. Un cliente importantísimo que teníamos era Brasil, que le exportábamos hasta 6 millones de toneladas y hoy compra el trigo en Estados Unidos. Es muy probable que lo podamos recuperar al mercado con el tiempo, porque Brasil precisa nuestro trigo, que es mejorador para el trigo de ellos, pero ya tendrá sus compromisos con Estados Unidos, porque Estados Unidos son contratos de compra a mediano y largo plazo. Y previsibilidad y respeto por las cosas. Nosotros dejamos de un día para otro no venderla a Brasil. También hicimos con la cuota Hilton, que ni cuando el Mundial de Alemania no mandamos la cuota Hilton a Alemania. Son unas cosas que se han hecho muy perjudicial para los productores y para el país, porque acá también el que pierde es el país.
De todas maneras, ¿ustedes creen que puede haber en estos meses algún acercamiento con el gobierno actual y que le puedan llegar a hacer un planteo? Si los convocaran, ¿irían a nuevas reuniones? Las entidades han pedido de reunirse con el ministro hace más de un año y también han pedido con la presidenta y los pedidos están. Esta cesación de paro fue decretada por la mesa de enlace por Confederaciones Rurales Argentinas, Sociedad Rural Argentina y con INAGRO. Una lástima que no estuvo federación, pero bueno, siempre en las entidades, por ahí hay alguna, pasa en otras entidades. En la mesa de enlace siempre trabajamos conjuntamente todos, la primera vez, pero bueno, siempre por ahí hay alguna que tiene un poquito más de acercamiento con el gobierno de turno. Pero eso no quita que en las próximas medidas que se tomen, alguna otra cesación o alguna medida, que tengamos el conjunto de ideas juntos, la tomaremos. ¿Ya se están encaminando nuevas medidas? Se tomará junto. ¿Ya se están encaminando? Y veremos qué es lo que pasa. Los productores la piden las medidas. Los productores están forzando a las entidades del campo, porque como te digo, es muy agobiante lo que está pasando el campo en este momento. ¿Y climatológicamente están todos muy afectados? ¿Cuáles son las regiones climatológicamente, en lo que representamos nosotros, tuvimos las inundaciones el año pasado. Sí. Este año estamos bien de agua. Lamentablemente hay inundaciones en Tucumán, en Córdoba, en Santa Fe, que ha sido inundaciones importantes. Pero nosotros climáticamente estamos bien. Está bien. El trigo fue una cosecha buena y bueno, ahora está la gruesa que está al principio de cosecha. La soja está en... Soja y girasol se siembra ya más que nada. Ya no es el norte de la provincia que se siembra mucha soja y eso. El principal cultivo de nuestra zona del sudoeste de la provincia de Buenos Aires es el trigo, la hacienda y bueno, por último el girasol y soja. Hace pocos días cuando se realizó Expo Agro o alguna de las organizaciones que convocan a todos los productores, parecían como que estaban casi como de festejo, faltaba un tiempito muy breve como para pensar que va a haber un esplendor nuevamente en el campo y que además, incluso cuando uno piensa en las cosechas que son récord, pareciera bueno, que el campo no está tan mal, quizá porque está haciendo mucho sacrificio. Está haciendo un sacrificio como siempre los productores agropecuarios, que hacen un sacrificio, te puedes imaginar que invierten a cielo abierto, ahí no es que, ahí viene como viene, los temporales, falta de agua, piedra, todos los bemoles que tenés. Los productores agropecuarios están esperando un cambio, va a haber un cambio de gobierno y que el gobierno no es que tenga ningún beneficio, simplemente que pueda trabajar en paz y con tranquilidad y pueda vender, con lo que vuelvo repitiendo, en el día que corresponde. Una de las políticas de este gobierno actual y que probablemente continúen en el próximo mandato presidencial es la recuperación de los ferrocarriles, del transporte de carga ferroviaria. ¿Eso puede beneficiar al campo, puede generar mejores situaciones para la producción agrícola argentina? Eso es muy importante, que se vuelvan a recuperar las líneas de ferrocarril. Y fue una lástima el cierre de los ferrocarriles. Se perdieron muchos pueblitos donde había seguridad, porque estaba la policía, estaban los maestros, que vivían a lo mejor en estaciones 500 o 600 personas, se han ido perdiendo. Estaba mucho más poblado el país cuando corrían los trenes. Pero eso es una posibilidad importante que se abra. Además también no colisionarían tanto las rutas, porque se traslada todo por camión. Y abarataría los costos de flete, ¿no? Y abarataría muy importante los costos de flete. ¿Cuánto les cuesta a ustedes cargar el grano a través del transporte terrestre? Si va para Bahía Blanca nos está costando el 20% de la producción. Y si va a un puerto más, o si tenés que traer a Buenos Aires, te cuesta casi cerca de un 35%. Y además de eso tiene el costo del laboreo de los contratistas. No, sí, después tenés, eso es lo que te cuesta el flete, que es lo último que vos hacés. Estamos. Bueno, entonces tenemos un horizonte en el que va a haber cambios políticos también en la provincia de Buenos Aires. Ya se han presentado dos figuras que van a competir por la gobernación de Buenos Aires. Uno sería Julián Domínguez, que fue ministro de Agricultura de la Nación, hoy es presidente todavía de la Cámara de Diputados de la Nación, y el otro sería un hombre de Bahía Blanca, Jaime Linares, que sería candidato a gobernador por el espacio UNEN.
¿El campo tiene relación, la provincia de Buenos Aires tiene conocimiento de estas dos personalidades que van a ser competitivas en las elecciones? Sí, de estas dos personalidades, principalmente de Linares, porque es vecino de Bahía Blanca y lo conocemos. Es buena persona, nosotros tenemos trato con él porque ya hace años que participa en política, fue intendente de Bahía Blanca y participa en política. ¿Y Julián Domínguez cree que por haber sido ministro de Agricultura va a entender mejor la situación del campo? A lo mejor la puede entender mejor, pero no tenemos mucha relación con Julián Domínguez, no tenemos mucho conocimiento de él, pero se verá eso. Después lo que hay que ser, el gobernador y el presidente que sea, que el que ponga de ministro conozca el campo y conozca los problemas del campo para sacar adelante el país. El país se puede sacar adelante, podemos estar cosechando en pocos años más de 160 y llegar a los 200 millones de toneladas. Hoy no sé si vamos a pasar las 100 millones de toneladas, cuando hoy tendríamos que estar ya en las 150 millones de toneladas. Y podemos producir y, como vuelvo a decir, llegar a los 200 millones de toneladas. La última consulta de mi parte. El sector agropecuario ha hecho un aporte muy importante a los cambios que ha tenido la Argentina en el último tiempo, sobre todo porque las retenciones han aportado caja suficiente como para que algunos sectores sean beneficiados. El caso concreto de algunos de los subsidios, de las ayudas que se están dando a través del gobierno. ¿Ustedes serían partidarios de que eso se modifique a futuro? Mirá, las retenciones han aportado más de 76.000 millones de dólares al día de hoy. Más de 76.000 millones de dólares. Yo pienso que tiene que venir un cambio, pero bien para todos. Pero bien. Habría gente que quedaría en todo caso sin esos aportes. No, porque tal vez no serían necesarios que esos aportes que cesen. Claro. Sus aportes pueden salir de otras cajas, uh-huh. de otros gastos a que a lo mejor no se precisarían hacer. Pero ven con buenos ojos que se haya integrado a muchos sectores de la sociedad que habían quedado antes marginados. Eso lo vemos con buenos ojos, claro. Pero eso tampoco puede ser en desmedro de la producción, porque si un país enriquecido, un país que produzca, va a necesitar mucha mano de obra. Y la mano de obra saldría de ahí. Seguro. Muchísimas gracias, Manuel Abel Domínguez, presidente de la Sociedad Rural de Coronel Pringles, en el sur de la provincia de Buenos Aires, delegado de Coronel Pringles ante Carvap. Y con usted nos reencontramos en unos segundos aquí en Política, Producción y Trabajo.